Hola, hola a todos. Comenzamos con este pan multiserial. Vamos a comenzar con un fermento previo, así que voy a poner en un bowl la miel, una parte de agua de la receta, del total de la receta. Voy a separar una parte en este bowl. Voy a diluir esa miel en el agua, que no queden restos de miel. Pueden usar también extracto de malta. Sí, que queda muy bien. La miel, a pesar de darle, además de darle sabor, le va a dar color y humedad a nuestro pan. El extracto de malta le va a dar humedad, por supuesto, un gran alimento a nuestra levadura, pero la miel justamente le va a dar un rico sabor y aroma a nuestro pan. Bien, a esa agua con miel le voy a incorporar la levadura, en este caso levadura instantánea seca, pueden usar la tradicional, la fresca. La voy a diluir bien en el agua y le voy a incorporar 2 o 3 cucharaditas de harina. También la harina la voy a estar sacando de la cantidad total de la receta y del pan final. Así que le incorporo esta harina, hago una especie de pasta de fermento previo que voy a dejar descansar hasta que duplique su tamaño. Bien tapadito, cerca de un ambiente cálido, no caliente, sino cálido, para que duplique y actúe la levadura. Una vez que actuó, vamos a comenzar en un bowl a colocar el resto del agua que nos quedó. Yo lo que hice antes, una parte de esa agua fue humedecer, ¿sí?, mis semillas y también mi salvado de trigo que voy a estar utilizando. Es recomendable hidratarlo antes con la misma agua de la receta, una parte, para que hidrate y no sea tan brusco ese salvado cuando ingrese en nuestro pan y le dé un pan un poco más rústico, en boca, ¿sí? El sabor en boca. Por eso es que lo voy a hidratar un poco antes con el agua de la receta. El resto del agua que me quedó lo voy a colocar en este bowl. Voy a disolver la sal en esta agua, ¿sí?, bien disuelta. Me voy a tomar el tiempo de que no quede ningún tipo de granitos de sal. Así queda bien disuelta en el agua. Y una vez que tengo la sal disuelta en el agua, le voy a incorporar la harina 3 ceros. Pueden usar mitad 3 ceros y mitad 4 ceros también. Va a depender del tipo de pan que ustedes quieran. Le voy a incorporar en este caso harina de centeno. El salvado de trigo que está previamente hidratado con el agua de la receta. Las semillas que también las hidraté en esta agua de la receta. Pueden utilizar la harina que ustedes quieran, diferentes tipos de harina de quinoa, harina de arroz. Pueden utilizar una proporción más elevada de centeno, parte de harina integral también, ¿sí? Pueden ir jugando con lo que ustedes quieran, porque justamente es un pan multiserial. Una vez que incorporé esto, le voy a incorporar el fermento previo que realizamos y comienzo con un cornet a trabajar esta masa y a unificarla por completo. Pueden también activar las semillas para que liberen todos sus aceites esenciales. Lo que yo realizo es calentar una sartén lo más amplia posible, sin ningún tipo de aceite ni nada. Lo caliento esa sartén en el fuego y una vez que está bien caliente apago el fuego, coloco las semillas que ustedes quieran y voy moviendo esa sartén que aún está caliente para activar y liberar esos aceites esenciales que tienen esas semillas. Las semillas que estoy utilizando son girasol, lino, centeno, chía y amapola. Son los que yo estoy utilizando, pero pueden utilizar las semillas que ustedes quieran. Ahí comenzamos a amasar bien. Es una masa bastante húmeda, pero que se puede amasar de forma
fácil y rápida, ¿sí? Comienzo a amasar, amasado francés, amasado inglés, el que ustedes quieran. La idea es que no se rompa el gluten, sino que vamos como amasando de forma firme, pero no brusca nuestra masa. Una vez que tenemos el bollo, lo vamos a dejar descansar hasta que duplique su tamaño en un bowl bien tapado y lo vamos a dejar en un lugar cálido hasta que duplique. Seguramente depende de la cantidad de cereales que tenga, va a demorar más o menos. Vamos a utilizar un molde que voy a estar aceitando o enmantecando, lo que ustedes tengan, y voy a colocarle este mix de semillas, que además de las semillas que ya le incorporé al pan, le incorporé a esto copos de maíz y también avena, hojuelas de avena, que voy a estar forrando entonces mi molde con estas semillas y este mix para que quede luego adherido a nuestro pan y quede mucho más vistoso y más lindo. Una vez que duplicó su tamaño, voy a desgasificar y voy a comenzar a estirar un rectángulo para comenzar a armar mi pan de molde, pan multiserial. Este rectángulo tengan en cuenta que tiene que ser de ancho como mucho a la mitad de mi molde. Ven que yo estoy midiendo a la mitad de mi molde porque cuando lo vaya enrollando como si fuese un arrollado o un pionono, se va a ir extendiendo hasta que cuando lleguemos al final va a ser de la totalidad del largo de mi molde. ¿Sí? Si yo lo hago ahora de la totalidad del largo de mi molde, se me va a extender mucho y se me va a complicar el manejo. Y ahora vean la técnica de cómo se hace nuestro pan. Voy a comenzar a enrollar y con la parte de la muñeca hago presión para sellar ese cierre y que me quede bien compacto y generarle a mi pan la mayor tensión posible para que crezca parejo. Y además sello esto y voy apretando a medida que voy enrollando para que no me quede ninguna burbuja de aire y que me quede una miga bien pareja cuando luego lo corte para consumir. Si voy cerrando, ven que se va ensanchando y lo que hago al final es, en el cierre de mi pan, comienzo a coserlo, a cerrarlo, todo ese cierre lo sello, ¿sí? Lo voy cerrando para que no se abra y las puntas las voy a colocar e ir trabajando para que me queden en la parte inferior de mi pan. Una vez que está en el molde, lo voy a presionar bien para que mi pan llegue a todas las puntas y tome la forma de ese molde, ¿sí? Y lo voy a dejar leudar en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño. Va a demorar bastante este tipo de pan porque es un pan pesado. Voy a calentar mi horno precalentado a 180 grados y una vez que está bien leudado, lo voy a poner a cocinar hasta que al pincharlo, ¿sí? Va a salir ese palito de brochette con lo que lo pincho seco, completamente seco. Ese es el punto en que está y también se comienza a despegar de los bordes todo el pan. Ese también es un indicio de que comienza a estar listo nuestro pan. Ahí yo lo estoy pincelando con un poquitito de agua para nuevamente pegarle este mix que realicé por arriba y que quede todo cubierto con este mix. Recuerden de que los panes se cortan una vez fríos, así que cuando lo sacan del horno lo desmoldan en caliente y lo dejan orearse, ¿sí? Sin ningún tipo de molde para que no transpire, y lo cortan en frío.